Ministerio Vida para Todos Costa Rica te invita a participar de nuestra transmisión de hoy. No te despegues de tu pantalla. Prepárate para disfrutar de este espacio en comunión con Dios. Activa tu espíritu y disponte a entrar en la presencia del Señor. Invoca el nombre de Jesús. Alégrate, canta y adora con estas alabanzas. En su corazón, dar al hombre grande salvación. Quiere conformarlo en vida y expresión, Dios y el hombre en plena comunión. Fuerte es el grito que viene de su amor, vuelve hombre para el Señor. Todo consumado en el reino que vendrá, juntos Dios y el hombre reinarán. A luchar.
delante de tu rostro en silencio. Dejo toda petición para oírte, oh Señor, y me presento como una hoja en blanco a ti. Tu voluntad sea escrita hoy en mí. Te quiero solamente agradar. Cuántas veces te fallé por quererme esforzar, pues eso toda mi labor te entrego mi vivir. Te canto así que tu vida opere en mí. Enséñame cómo tú quieres cumplir. Mi vida entrego solo para ti servir. Te quiero consagrar lo mejor, te elijo solo a ti. Oh Jesús, me conquistaste a mí. Mi ego siempre quise preservar, solo preocupado por mi propio bienestar. Mas tu amor me viene cada día a constreñir. Me rindo a ti, cautivaste tú mi ser. Trabajas para hacerme un vencedor. Sé que pruebas me vendrán y me causarán dolor. Ayudan a mi crecimiento y transformación, hasta que en mí tengas toda tu expresión. Enséñame cómo tú quieres cumplir. Mi vida entrego solo para ti servir. Te quiero consagrar lo mejor, te elijo solo a ti. Oh Jesús, me conquistaste a mí. Oh Jesús, me conquistaste a mí. Saludos hermanos, esperando que se encuentren muy bien y gozosos en el Señor. Yo muy feliz saludándolos a la distancia y también a todos los hermanos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, que se están conectando a su canal Vida para Todos Costa Rica, recordándoles con mucho cariño que le pueden dar me gusta también y así también compartir este mensaje a otros amigos, a otras personas, a sus familiares, para que sean enriquecidos con la palabra profética y vayan ganando de la palabra del Señor y vayan teniendo esa visión gobernante. Hoy tenemos un maravilloso tema, el cual se titula El ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo vamos a sustentar con el pasaje bíblico en Hechos 20:24. Así que los invito a que me acompañen a leer allá en sus casitas y también en los diferentes lugares donde se encuentran. Amén. Bueno, el pasaje dice:
pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un maravilloso mensaje que el Señor hoy dispone y coloca en nuestros corazones, de verdad que lo apreciemos. Y bueno, también recordar lo que el apóstol Pablo nos indica acá, que debemos apreciar y tener esa diligencia, debemos también asumir esa responsabilidad, ese reto de tener y sobrellevar ese ministerio, tomando en cuenta que en el camino vamos a tener adversidad, viento contrario, que vamos a estar muchas veces bajo ese silencio del Señor, porque muchas veces el Señor guarda silencio para saber si esta fe está siendo transformada, de verdad, si vamos a tener esa dependencia del Señor para sobrellevar este maravilloso ministerio, un ministerio eterno que el Señor quiere colocar en nuestro corazón. Así que hermanos, mantengamos esa fe y también asumamos este reto, esta responsabilidad maravillosa. Aparte de ello, podérsela transmitir también a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras personas que nos están rodeando, ¿verdad? Porque recordemos que somos cartas vivas para todo aquel que nos acompaña en el caminar. Así que, hermanos, realmente el Señor insiste con nosotros en darnos este maravilloso ministerio. Así que tengamos esa responsabilidad de llevarlo, tengamos esa visión gobernante, ese amor también en el momento que asumimos este reto, y tener la fe y llegar donde el Señor con ese corazón dispuesto también a escuchar esa dirección, con esa humildad y esa nobleza que Él quiere que también vaya creciendo en nuestros corazones. Así que hermanos, nos disponemos y ponemos nuestra mente en el Señor, en las cosas de arriba. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Señor que vamos a recibir esta riqueza, su palabra. Oh Señor Jesús, gracias Señor Jesús por este lindo momento que vamos a tener contigo, este contacto Señor Jesús a nivel espiritual. Ayúdanos Señor a que esta palabra cale en nuestros corazones, en nuestra familia Señor, que sean ganados Señor Jesús. Ayúdanos también a tener esta visión, a que sientan Señor este amor, este encargo de este ministerio, a sobrellevar esta carrera Señor Jesús. También de dejar esa estima Señor de nosotros mismos, estos pensamientos que vienen a acarrear sobre nosotros mismos, Señor. Danos tu pensamiento, tu sentir, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, a ser obedientes, Señor Jesús, en este caminar. Oh, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, reciban un cordial saludo. Gracias a Dios porque nos permite estos medios donde nosotros podemos seguir escuchando el hablar de Dios. Hoy seguimos con la serie de mensajes Los Ministros del Nuevo Pacto. Hoy estamos con el mensaje El Ministerio que recibí del Señor Jesús. Amén. Sea el Espíritu de Dios hablando, fluyendo para nuestras vidas y así nosotros poder ser alentados, ser confortados, ser animados por la palabra. Vamos a empezar con el mensaje. Vamos a ir a Hechos 20:24. Dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, amados hermanos, nosotros necesitamos considerar estas palabras. Dios ha puesto en nuestras manos un ministerio y Él lo ha colocado a cada uno de nosotros.
Hoy nosotros hemos recibido ese ministerio de parte de Jesús. No es de parte de un hombre, ni del hombre más famoso de la tierra, sino este ministerio viene de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un corazón para recibir tal comisión. Aquí el apóstol Pablo tiene 2 puntos muy claros. Él dice acabar la carrera con gozo. Y otro punto, el ministerio. Y este ministerio que recibió del Señor Jesús, ahora, hoy el Señor por medio de su palabra nos está pasando este ministerio a cada uno de nosotros. Pero ahora este ministerio tiene algo muy importante, que es dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Este es el contenido de este ministerio. Hoy estamos siendo muy alentados por la palabra. La palabra en griego, ¿no? Es logos y rema. Esta palabra logos significa que yo necesito tener un depósito en mi vida, un depósito en mi corazón de la palabra, para cuando venga cualquier circunstancia yo poder ser suplido por esa palabra, tener esa agua. Ahora la palabra rema es esa palabra que me ayude en el día a día. Nosotros necesitamos considerar estos 2 puntos sobre esta palabra, sobre la palabra rema y logo. Ahora, primero debemos tener la palabra en su aspecto logo, es decir, en su aspecto estático, como el agua que está en un estanque de agua reservada para ser usada en cualquier situación, cualquier circunstancia. Ahora, amados hermanos, venimos hablando sobre este tema. Este mensaje trata sobre la palabra y su naturaleza. Necesitamos tener ese contacto con la palabra. Hemos visto a través de los mensajes que el misterio de la iniquidad hoy en día ya está operando. Hemos leído, ¿no?, en 2 de Tesalonicenses 2:7 sobre este tema. Y ahora esto nos viene a alertar. El enemigo de Dios busca como nosotros, los hijos de Dios, no tengamos contacto con la palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando el Hijo de Dios tiene contacto con la palabra y se nutre de la palabra y se fortalece en la palabra, Él sabe que le queda poco tiempo, que no tiene chance en ese Hijo de Dios como para operar. Ahora vemos por medio de la palabra cómo Dios nos habla, cómo Dios nos guía. Ahora yo necesito tener esos fundamentos de la palabra. ¿Para qué? Para no ser movido por cualquier circunstancia. Hoy en día escuchamos muchas cosas, como el apóstol Pablo decía, no hago caso a ninguna cosa. Hoy en día hay muchas cosas que borbandean nuestra mente. Y hay una manera para que nosotros podamos desechar los dardos del maligno, los dardos del enemigo, y es por medio de la palabra. Ahora nosotros necesitamos tener esa palabra fundamental, la cual nos va a afirmar. Vamos a tener un conocimiento, pero no un conocimiento para juzgar a las personas, para nosotros ser juez, sino un conocimiento que yo voy a traer a mi vida. Y esta palabra y este conocimiento va a hacer que en mí produzca algo, va a cambiar algo en mí. Uno ya no va a ser el mismo. No, tampoco yo me puedo quedar en el fundamento. Vemos que la palabra
que los fundamentos sirven para que nosotros podamos ver sobre las verdades que necesitamos saber, pero estas verdades no nos pueden enorgullecer. Y ahora, junto con la palabra fundamental, necesitamos la palabra profética. Ahora, amados hermanos, tenemos mucha lectura. Hay muchos libros espirituales que nos llevan a la fe. A veces en nuestra vida experimentamos, ¿no?, ese desánimo, ese desaire de ir a la palabra, porque muchas veces nosotros no tocamos la palabra porque muchas veces no entendemos, ¿no? Muchas veces nos falta tener esa luz, esa claridad, ¿no? Pero gracias a Dios porque Él, por medio de la palabra, si nosotros no tocamos la palabra, Dios no puede hablar con nosotros. El apóstol Pablo, pues, un ejemplo, ¿no? Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Este hombre era un hombre increíble. Por eso fue que Dios lo usó, porque él tenía contacto con la palabra. Él tenía una comunión. Y Dios, por medio de la palabra, es que Él nos va a hablar, es que Él nos va a guiar. Es muy importante eso. Hoy en día eso se está perdiendo. Hoy en día el Señor necesita, por medio de su palabra, nosotros guiarnos. Hoy en día, amados hermanos, el mundo es un caos. Noticias negativas, todo es negativo. Pero nosotros, por medio de la palabra, podemos recibir ánimo, podemos recibir esa fuerza que necesitamos para seguir en este camino. El camino del Señor, pues, no es muy fácil. Nosotros necesitamos aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ha puesto una palabra en la cual nos viene revelando sobre los tiempos, sobre su plan divino. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros no consideramos el hablar de Dios. Muchas veces no prestamos atención a la palabra que Él está hablando. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor, tener un corazón para Dios, un corazón abierto para Él. Si yo me encierro en la palabra fundamental, en mi conocimiento, no voy a poder percibir lo que Dios está hablando en estos tiempos actuales. Si vemos en la medicina, amados hermanos, la medicina, una operación ya no se hace como hace 20 años. Vemos que eso se va actualizando y hoy Dios, por medio de su palabra, también Él nos va hablando de una manera diferente conforme a los tiempos. Dios nos habla. Ahora, amados hermanos, en el Antiguo Testamento fueron escritos los 10 mandamientos en tablas, en piedras, ¿no? Pero cuando Dios hablaba con Moisés para ir a esa tierra prometida que Dios había prometido a este pueblo que le daría, Dios hablaba a su profeta, hablaba a Moisés y por medio de esa palabra que Moisés oía de Dios, él guiaba al pueblo. La palabra profética no es una palabra que predice los tiempos, no es una palabra que dice que el Señor me habló o que dice el Señor en tal día va a mandar tal cosa. No se trata de esa profecía, sino se trata de esa profecía, de esa palabra revelada que Dios da a sus profetas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la palabra profética. Vamos a ir a 1 Corintios 14.
Primera de Corintios 14:1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice el 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Mira lo que dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí Pablo instaba, ¿no?, a los hermanos, ¿no?, a seguir el amor, a procurar los dones espirituales. Pero él decía, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué el hermano enfatiza en profeticéis? ¿Por qué? Porque en el 3 que nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación, habla abundancia de palabras y para consolación. Y hoy en día en la iglesia eso es lo que el Señor requiere de esos profetas, requiere de esos maestros también. ¿Para qué? Con un fin de edificar la iglesia. El Señor no quiere que solo profeticen los hermanos que están al frente o los líderes, no. Él ocupa, amados hermanos, que cada uno de nosotros, todos, abramos nuestra boca y nosotros podamos profetizar. Profetizar es hablar por Dios. Amén. Dios habla a través de nosotros, pero Él habla su palabra. En el 24 de ese mismo capítulo que dice, mire, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Ahora que dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando, verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Aleluya. Mira qué importante es que profeticemos. Hoy en día, por no darle tiempo a la palabra, hoy en día el trabajo nos oprime muchas horas dentro de la empresa, aún la falta de salud, todas las cosas que nosotros nos puedan sobrevenir. Eso nos quita fuerza para ir al Señor. Eso, de ahí el enemigo se agarra. ¿Para qué? Para que uno no tenga comunión con la palabra, para que uno no ejercite su espíritu. Para yo venir a la palabra, tocar la palabra, yo tengo que usar mi espíritu. La palabra misma dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo no puedo venir a la palabra con mi mente, con mi emoción o con mi sabiduría humana, porque no voy a entender, no voy a lograr discernir, no voy a lograr ver lo que Dios me quiere mostrar. Ahora, vemos qué importante, amados hermanos, es profetizar. El Señor dice, pero si todos profetizan. Eso es lo que Pablo nos anima, ¿no?, a que todos busquemos los dones, y hay muchos dones, pero sobre todo dice que profeticéis. Ahí tenemos ese punto, amados hermanos, muy importante. También Dios requiere de maestros. Ahora, los maestros son esos que tienen la palabra fundamental, la palabra de ciencia. Y vamos a leer en Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. La palabra nos muestra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia,
según el mismo Espíritu. Amén. Oh Señor Jesús, mira qué importante, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia van de la mano. Y es muy importante que los maestros desarrollen esta palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, los que recibimos esta palabra de parte de estos hombres, dones que Dios usa en su iglesia para su edificación, es importante para que nosotros podamos despertarnos en nuestro interior ese deseo de ir, de gastar tiempo en la palabra. Amados hermanos, por nosotros han pasado mucha palabra y no es cualquier palabra, es una palabra que viene de parte de Dios. Pero nosotros necesitamos ver cómo estamos recibiendo esas verdades, qué estamos haciendo con esas verdades. Hoy en día hay maestros, hay profetas. Hoy necesitamos considerar y dar un valor a estos hombres que gastan sus tiempos visitando a los hermanos, yendo a sus casas, ir animándolos con la palabra. Pero ¿cómo estamos en nuestro corazón recibiendo esa palabra? ¿Cómo estamos viendo el esfuerzo que los hermanos hacen para ir a nuestros hogares y nos visitan, ¿no? Y nos traen esa luz, esa fuerza, esa palabra que nos anima a no desmayar, que nos anima aún en medio de las tribulaciones, nos anima a no persistir, a no retroceder. Damos gracias a Dios también por estos hombres, hermanos. Hoy en día el Señor ha puesto muchos libros espirituales. Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón también a estas verdades. No simplemente verlo como libros. Un libro más. Eso no es como la Biblia. Amados hermanos, los libros espirituales no se van a comparar a la Biblia, no van a suplir la Biblia, sino que ellos nos ayudan para que nosotros podamos entender mucha palabra que muchas veces nosotros solo no entendemos. Muchas veces estamos como en Hechos, ¿no? Que Felipe tuvo que ir al etíope por el Espíritu y ahí él le reveló lo que él no entendía. Hoy en día el Señor, por medio de estos mensajes del ministro del nuevo pacto, Él está deseando en su corazón que cada uno de nosotros seamos y nos constituyamos de sus verdades, de tanto de la palabra fundamental como la palabra profética. Ahora Dios necesita de maestros y profetas. Señor Jesús, que nuestro corazón se abra al Señor, se abra a su hablar. Él está como un esposo tratando de darnos las palabras más lindas, más dulces, para que nosotros nos podamos enamorar. El Señor está utilizando todos los medios para ganar nuestro corazón, porque el deseo de Dios es ser uno con el hombre. Si vemos desde el principio del Génesis, amados hermanos, Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros, los seres humanos, recordemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios es espíritu y solo en el espíritu podemos contactar a Dios.
Oh Señor Jesús, Dios desde el principio está viendo cómo el hombre se una a Él y Él busca todos los medios. Vemos cuando el hombre falló en el Génesis. Él no dijo, ¿por qué pecaste? ¿O por qué desobedeciste? No, Él fue y dijo, ¿dónde estás tú? Y hoy el Señor, por la palabra profética que hoy está hablando en estos tiempos, amados hermanos, que estos tiempos ya son los últimos y aún Él ve que nuestro corazón está frío, nuestro corazón está lejano, nuestro oído está sordo, no oye, no quiere escuchar la palabra. Y aún así, amados hermanos, Él sigue hablando, Él nos sigue viendo la forma como enamorarnos. Señor Jesús, que su palabra despierte ese amor, despierte en nosotros, amados hermanos, tener ese amor también que Dios tiene para nosotros, corresponderle a Él. Oh Señor Jesús, vamos a ver esa comunión, ¿no? Dios siempre nos quiere incorporarnos a Él. Dios quiere que el hombre sea uno con Él. Vamos a leer en Primera de Juan 1:3. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Primera de Juan 1:3. Que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira qué lindo, hermano. Esto a nosotros nos debe impresionar, esto a nosotros nos debe ganar. Ese es el anhelo que hay en el corazón de Dios. Que esa comunión verdadera sea con el Padre, con el Hijo, con los hermanos. Esta comunión es horizontal, es vertical, aleluya, con los hermanos. Y esto es lo que Dios desea, porque Él sabe que los tiempos son malos. Y es que nosotros podemos estar a salvo en medio de estos tiempos malos. Estar unido con nuestro Padre, unido con nuestro Señor, ser uno. En San Juan 1:14 el Señor decía a los discípulos que Él iba al Padre, que Él iba a preparar morada. Aleluya, pero donde Él iba a estar ahí, íbamos a estar también junto con Él. Ahora, amados hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Vamos a leer en 2 de Corintios 3:18. Oh Señor Jesús, 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Señor Jesús, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Mientras más somos unidos al Señor, mientras más somos unidos con el Padre, somos transformados de gloria en gloria. No somos transformados exterior, sino interiormente. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, aún nuestra voluntad, amados hermanos, es afectada por esa gloria, es transformada por esa gloria. Oh Señor Jesús, vamos a tocar en San Juan 17:22. Señor Jesús, ya casi vamos concluyendo. San Juan, Evangelio de San Juan 17:22. Señor Jesús, dice el Señor Jesús, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Amados hermanos, es lo que hay en el corazón de Dios. Este es el deseo de Dios, que todos seamos uno. Así como el Hijo es uno con el Padre, así también Él desea que seamos uno. ¿Para qué? Para que todos los hijos de Dios sean la expresión de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios desea. Amados hermanos, que nuestro corazón sea uno con el Señor, sea uno con el Espíritu, sea uno con su Hijo. Oh Señor Jesús, eso es lo que Dios anhela y eso también nosotros necesitamos anhelar. Oh Señor Jesús, amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor nos siga supliendo con su hablar maravilloso y siga ganando nuestro corazón. Voy a hacer una oración para concluir. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana, Señor, usted nos ha suplido con su hablar, con su vida, Señor, y hoy su palabra nos ha confortado, su palabra nos ha animado, Señor, a no desmayar a pesar de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de las tribulaciones, Señor. No vamos a desmayar, Señor, no nos vamos, Señor, a desesperar. Gracias, Señor Jesús, porque usted es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a seguir fundamentándonos en tus verdades. Ayúdanos también, Señor, a que nosotros podamos, Señor, abrir nuestros labios, Señor, y profetizar en tu favor. Hablar una palabra, Señor, que va a traer fuerza, que va a traer ánimo, que va a traer Cristo hacia las personas. Señor Jesús, en tu nombre lo rogamos y te pedimos. Amén. Estimados hermanos, gracias al Señor por el mensaje que hemos recibido. Hablamos acerca del ministerio que recibí del Señor. Estimados hermanos, la palabra nos está diciendo que nosotros hemos recibido un ministerio y por lo tanto es de primordial importancia conocer el ministerio que hemos recibido del Señor. Para lo cual, nuestro Señor nos viene hablando que nosotros necesitamos conocer la palabra. Y vemos dos aspectos fundamentales de la palabra. La palabra logos, que es la palabra fundamental. Y para lo cual, nosotros en el ministerio tenemos un excelente libro, Fundamentos de la Fe Cristiana. Y también, hermanos, tenemos el otro aspecto de la palabra, es la palabra profética. Y para lo cual, por ejemplo, nosotros tenemos estos libros que nos hablan de la palabra profética, es decir, una palabra que viene a orientarnos y direccionarnos en estos tiempos. Por una parte, la palabra fundamental, como la misma palabra lo dice, nos fundamenta, nos da el fundamento sólido, firme, para poder caminar en este camino que es de restricción, un camino angosto delante del Señor. Y por otra parte, la palabra profética nos muestra lo que Dios nos está guiando en estos tiempos de tinieblas, tiempos difíciles, tiempos malos. Estimados hermanos, nosotros necesitamos amar la palabra para poder crecer en el Espíritu, para poder crecer en vida, para poder ser firmes y edificar la iglesia. Estimados hermanos, por eso el apóstol Pablo dice que él no se deja distraer de nada. En Hechos 20:24 dice, de ninguna cosa hago caso. Hay muchos asuntos que quieren robar nuestra atención en estos tiempos y no podemos prestar atención a ellos. Tenemos un enfoque, tenemos una dirección, tenemos un objetivo, tenemos una visión, hermanos. Y esta visión necesita ser gobernante, necesita ser fuerte en nuestra vida para nosotros poder alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo, cuando habla de este ministerio que ha recibido, al nosotros ser constituidos de la palabra, hermanos, nosotros podemos funcionar en la iglesia. Y hay dos aspectos especiales que nos muestra la palabra. Como maestros, al enseñar la palabra, o como profetas, al compartir, al dar un mensaje, al predicar, es decir, tomando la palabra profética. Estimados hermanos, que nuestro Dios en estos tiempos
nos pueda utilizar como Él desea, constituyéndonos de la palabra. Para ello, hermanos, nosotros necesitamos prestar atención, dar oído y también, hermanos, ser diligentes al constituirnos de la palabra o al oír la palabra, al leer la palabra, prestando atención al Señor. Hermanos, otro detalle que hemos visto en este mensaje es que nosotros como hijos de Dios, por una parte necesitamos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por otra parte, hermanos, también nosotros necesitamos ser aquellos que llevan a otras personas hacia Dios, hacia el Dios de la gloria. Nosotros en Juan capítulo 17, versículo 22, dice así: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estimados hermanos, la gloria de Dios tiene un propósito. Por una parte es transformarnos de gloria en gloria. Por otra parte es llevarnos a ser uno con Dios, uno con el Padre, uno con esa gloria. Estimados hermanos, solamente por medio de la gloria de Dios vamos a poder ser unos. Estimados hermanos, miren la importancia de conocer la palabra. La palabra me lleva a conocer a Dios y yo en Dios voy a tocar una gloria, voy a experimentar una gloria. Hermanos, esa gloria yo necesito ver que me puede transformar, que me puede llevar a ser uno con Dios. Solo esa gloria tiene esa capacidad, hermanos. No es nuestra fuerza natural o no es un simple concepto que yo tenga en mi mente. Es el trabajar de la gloria de Dios. Que cada uno de nosotros podamos tocar esa gloria y la experimentemos. Amén, hermanos. Vamos a orar para poder concluir este mensaje en esta reunión. Amén. Señor Jesús, queremos agradecerte en este momento porque tu hablar está siendo cada vez más fuerte para nuestra vida, con mucha más claridad. Señor, queremos pedirte que coloques en nuestro corazón un vivo deseo, un fuerte deseo de constituirnos de tu palabra, de conocer tu palabra, de dejarnos guiar por la palabra profética en estos tiempos. Señor, que tu luz y tu gloria resplandezca sobre nosotros, llevándonos a ser uno contigo, uno con el Padre. Queremos conocer más de esa gloria, Señor. Tu palabra nos dice que esa gloria es para que seamos uno contigo y uno con los hermanos. Trabaja en nosotros por medio de tu gloria. Ayúdanos y enséñanos a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén.